Una quinta, creo que voy por la quinta consecuencia, es que, y esto cuesta mucho entenderlo, pues no, a vosotros no, pero cuando alguien es más que viene muy naif al mundo de la medicina y viene de la ingeniería, le cuesta más entenderlo. A veces en medicina más es menos. Esto es el sesgo de Cochrane, ¿no? A veces es mejor no saber más, y eso está demostrado, que a veces cuando sabes más, la salud es peor, porque haces intervenciones inadecuadas. Entonces, con toda esta avalancha de genomas, sensores y historia clínica combinada, vamos a tener mucha información que hay que filtrar y canalizar. Creo que casi todos nuestros esfuerzos en realidad al final van a acabar en cómo de bien hacemos esos filtros, más que en un problema de generación, que se va a dar por supuesta. Y la última consecuencia es la desigualdad biológica. Es un nuevo concepto que quiero introducir, y es esta idea de que tanto vamos a elevar los estándares de salud en los siguientes años, tanto más de lo que queremos como expertos, que incluso vamos a entrar en un nuevo mundo que es el de la inequidad biológica. No todo el mundo va a tener acceso a la misma salud. O sea, lo mismo que tenemos hoy con acceso a la salud se va a multiplicar también exponencialmente. Lo veo un riesgo social enorme. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por el mundo de la genómica y de la biología sintética. Bueno, en definitiva, igual que hicimos en su día una transición de una medicina basada en síntomas o intuitiva a una medicina basada en patrones o en la evidencia, ya estamos viviendo, no es futuro, es presente, una transición a una medicina basada en matemáticas, una medicina de precisión. Se nos suele comparar con los pilotos, se dice allá donde los riesgos vitales son altos, es lógico que la innovación camine despacio, pero yo creo que incluso los pilotos hasta ahora nos venían ganando, porque cuando entras en un avión y miras, te gusta que haya una persona ahí con su camisa, el día que no esté, malo, pero también te gusta que haya muchos botones y muchas luces. Te gusta en definitiva que haya algoritmos que hacen que el humano sepa hacia dónde tiene que dirigir el avión. Es la combinación lo que nos deja tranquilos y lo que nos gusta. Bueno, yo hasta ahora en mi consulta, si el avión se caía no pitaba nada, ese era el problema, pero afortunadamente nos toca vivir desde 2017 en adelante, estamos viviendo en este momento un momento en el que además de estar ahí el humano, van a estar estas luces, estos botones, que son los algoritmos de precisión basados en inteligencia artificial, generados gracias a redes neuronales y grandes volúmenes de datos. Y esa medicina inteligente va a ser la que va a cambiar los estándares de salud los siguientes 5 años. Y no es un optimismo desmedido, es presente, como hemos visto en las publicaciones que hemos enseñado. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Gracias por tu intervención. ¿Alguna pregunta? A ver, mira, yo soy médico y soy catedrático de inteligencia artificial y llevo trabajando 30 años en este área. Y lo que yo veo ahora es que hay un optimismo excesivo, y lo he visto varias veces, ¿no? Entonces hay sub y baja. Entonces ahora con el tema de Big Data, pues es obvio eso, ¿no? Pero los problemas fundamentales siguen siendo los mismos que hubo hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dices que los sistemas expertos baten a los médicos, pasaba eso hace 40 años. El problema es que las evaluaciones eran dirigidas. O sea, cuando las haces en muchos centros, muchos hospitales, y no controlas los datos, sino que son aleatorios, cambia radicalmente todas las evaluaciones. Y ya hace 40 años, con los primeros sistemas MAIS y demás, batían a los médicos, pero luego no se usaron por múltiples causas. Y el problema que yo veo es que se ha mejorado mucho en las técnicas para mejorar datos, por ejemplo Google, pasa eso, pero los problemas fundamentales de la inteligencia artificial siguen siendo los mismos que hace 40 años y no se ha avanzado tanto como mucha gente piensa. Siguen siendo básicamente iguales. Yo llevo trabajando en Machine Learning y en redes neuronales 30 años, ¿no? Y no hemos avanzado tanto. O sea, hemos mejorado mucho en el manejo de los datos, pero hace 30 años pasó eso, que se cambió la inteligencia artificial, pasó porque se estrelló contra el manejo del conocimiento. Y como se estrelló contra eso, pasó al manejo de los datos porque era más fácil, era más simple. Pero no hemos mejorado todavía el manejo del conocimiento. Yo
estoy en cierto modo de acuerdo contigo porque creo que hay una brecha entre lo que es técnicamente posible y luego lo que eres capaz de implementar organizativamente. Pero también creo que una parte de lo que es distinto es el mundo de Internet. Lo que ha cambiado de hace 30 años a hoy, a aquella época en la que hacíais eso, y efectivamente sobre el laboratorio ya era mejor, es que ahora es ubicuo, democratizable y distribuible en toda la población. Y la presión que hace la masa en Internet cuando la empoderas con algoritmos cambia mucho la organización. De la misma manera que ha cambiado el mundo de la música, de las películas, de los taxis y de los hoteles y de la banca con PayPal y de todo este mundo que ha ocurrido solo en 10 años, no ha ocurrido porque los algoritmos sean ahora más perfectos, sino porque hemos podido empoderar a la gente con ellos gracias a la distribución móvil e Internet. Y eso es lo que creo que también va a pasar en salud, y eso es lo que es diferente. Bueno, en primer lugar quiero felicitarte porque eres el clásico conferenciante o ponente que parece dominar un tema, no lo dudo, pero que además te expresas muy bien, de forma que es muy amena tu charla y todos deseamos que hubiera durado un poquito más, no nos habría importado. Y yo quiero contar algo que no sabrás, que tiene algo que ver con tu especialidad. Y no sabrás no porque no lo hayas estudiado, sino por razones de edad. Y quizá no lo sepa aquí nadie. Hace muchísimos años yo realicé un curso de biónica cuando se empezó a hablar de ciencias de la computación, de informática, de todas estas cosas. No estaba muy claro qué era cada cosa e invité a un neurocirujano muy famoso, a Sixto Obrador Alcalde, que tuve el honor y la suerte de conocerle muchísimo. Intervino en el curso, llenamos el aula y tuvo un éxito tremendo. Y entonces, aunque yo estaba a nivel de residente y él era un jefe de servicio, me quiso que hiciéramos algo juntos. Y nos inventamos algo que se llamaba la quiniela. La quiniela era una serie de preguntas muy bien pensadas con todos los neurocirujanos del servicio, y la quiniela al final nos indicaba, ante un traumatismo craneoencefálico de alguien que entrara en La Paz herido, si contestábamos, si éramos capaces de contestar a las preguntas, nos decía con una certeza muy grande cuáles iban a ser las secuelas que le iban a quedar al paciente, si iba a vivir y cuánto iba a tardar en curarse. Bien, esto pasó hace, como digo, muchísimos años, pero ya había una gran precisión, a pesar de que no se habían inventado todavía los ordenadores, y todo es sabido que el primer ordenador que llegó a La Paz, la capacidad que tenía era muy inferior a la que tienen esos teléfonos actualmente. Voy a acabar únicamente de decir, como has citado, la estancia media de los hospitales que va bajando. También quiero comentarte que en aquella época se hizo un trabajo sin ordenadores, que no existían, porque queríamos, cuando se empezó a dar cuenta la gestión del hospital, lo caro que era la estancia, nos empezamos a preocupar por hacer las cosas, y uno de los resultados que obtuvimos fue algo que es infantil, pero que así era. El médico preguntaba al paciente en aquella época: ¿qué día ingresó usted? El viernes, contestaba el paciente. Bueno, pues diga usted a sus familiares que vengan a buscarle el viernes, y así está una semanita o 2 semanitas o 3 semanitas, que se procuraba dar de alta al paciente cuando se cumplía un cierto periodo de tiempo, aunque se podría haber marchado mucho antes. Pues después de esto, que creo que no sabría nadie, la famosa quiniela de Sixto Obrador Alcalde, cuyas cenizas están esparcidas en el hospital donde trabaja, donde está la estatua de Ramón y Cajal. Felicitarte y perdonar por mi intervención. Una última pregunta muy rápida, Como ha parecido que la charla ha sido corta y encima no nos has podido poner un vídeo, pues, y has dicho que otro día, pues seguro que te invitan otro día a presentar el vídeo. Última pregunta. Hola, la verdad es que tengo muchas preguntas, tengo que elegir una. Y
no sé si conoces la conversación entre Peter Norvig y Noam Chomsky, si no te la resumo un poco. Bueno, es básicamente aquí has dicho de Norvig, nos has dicho que la irrazonable efectividad de los datos, y lo que le decía Chomsky es que estamos haciendo cajas negras, que si eso es realmente progreso o ciencia. Entonces me gustaría saber cuál es tu visión sobre eso. En realidad esta diapositiva, me encanta que hayas hecho esa pregunta, porque esta diapositiva está inspirada en esa conversación. Y luego en un artículo que salió después en el New Yorker, a consecuencia de esa conversación, que tenía que ver con esto. Es decir, es cierto que ahora van a llegar estos algoritmos y van a superar los estándares, pero las cajas negras tienen ese problema. No te explican la ciencia, no te explican el porqué de las cosas, y teóricamente podemos llegar a un punto en el que sabemos resolver todo, pero no sabemos el porqué de nada, ¿no? Entonces, por eso creo que en realidad, más que ver esto como un botón mágico al que le das y te va a resolver todos tus problemas, me gusta más acordarme de aquella frase de Picasso, ¿no?, que decía que los ordenadores son inútiles porque solo dan respuestas. Y pensar que lo que nos va a permitir esto es encontrar correlaciones donde la mente humana no las ve por el exceso de vectores, y eso es bueno para resolver problemas lógicos, como son los problemas diagnósticos y terapéuticos, pero que la parte de generación de conocimiento va a seguir estando en el lado de los humanos, porque tiene que ver más con la pregunta. Entonces lo veo más como un tándem. Tiene que ser muy corta, porque no estamos pasando ya de tiempo. Un momentito, Rafa, una de moderación. Como estas jornadas van en integración, ya ha planteado Nacho dos problemas. Para que haya patrones, previamente tiene que haber datos. Y la realidad que nosotros configuramos no es de una N inmensa, no es big en datos, pero sí es big en relaciones. Por eso, y esto es un apunte metodológico, los del taller 5, los que conducen el taller 5, que son de Conchi Castejón y Javier, que está por ahí, me han hecho una propuesta que os traslado. Por favor, Javier, ¿nos lo cuentas tú? Bueno, lo que quieren es que para trabajar la síntesis de mañana, que tiene que ser rica en porqués, aunque se incorporen combos, porque aquí estamos en la reflexión de los porqués y todos tenemos, lo que nos invitan los del taller 5 para trabajar la síntesis en ese cartel, escribáis los titulares que os va sugiriendo lo que está ocurriendo en las jornadas. Eso va a estar ahí en el hall de entrada, donde iremos poniendo un montón de carteles y de paneles en los cuales contaremos lo que construimos entre todos. Entre otras cosas, los resultados de la encuesta, que en este momento tienen pocas respuestas. Las respuestas las dais vosotros, las preguntas las hemos formulado, pero a partir de eso tendremos que reformular preguntas, y Nacho es otro de los que han vivido el reto de, en base a las respuestas producidas por todos y a las interacciones que identifiquemos, reformular nuevas preguntas para ir hacia los porqués. Estas jornadas dan de todo menos de pasividad, por tanto necesitamos vuestra cooperación. Ahí estarán pendientes de escritura los titulares, las frases que queráis poner, que estarán en el hall, y Carlos tiene algo que deciros. No, lo acabas de decir tú muy bien. Como me toca a mí ir a las encuestas, por favor, es la primera vez en la historia de estos 24 años que hay más gente en el plenario que en la morada. Y es un dato real. Siempre decía yo que el grupo de trabajo más grande siempre fue la morada. Hoy hay aquí más de 220 personas. Tenemos 68 encuestas. Por favor, tenéis en las paredes el código BIDI para descargar la encuesta. Germán, si no tienen algún documentado que no tenga un teléfono para descargar un código BIDI, ¿cómo pueden acceder a la encuesta? Bueno, tenemos un link que también está puesto en los mismos papeles. ¿Vale? Por eso estamos en la puerta, por ejemplo, en una de las cosas, hay un link en el que podéis usar y hacer. Por favor, en 15 minutos tiene que haber más de 150 respuestas. Por favor, porque si no, lo que estamos trabajando no tiene demasiado valor. Tenemos 68 encuestas y aquí más de 230 personas entradas. Por favor, hacerme caso y contestar la encuesta. Solamente la he hecho. Gracias. A ver, 5 segundos de pregunta, 15 segundos de respuesta. Sí, aquí. Sí, hola, soy Serafín, soy clínico, soy enfermero, y la verdad que ha estado muy interesante tu disertación. Una pregunta rápida. Tal y como comentabas, todo esto está sucediendo muy rápido.
Y bajo tu punto de vista, tu experiencia, ¿cuáles son las claves para que pacientes y profesionales entiendan que esto que va a tanta velocidad, que está pasando, entiendan que esto es ya, no es del futuro? ¿O no es necesario que lo entiendan? Bueno, yo Gracias. Insisto mucho en la idea de que estamos muy sesgados para entender que cuando las cosas van muy deprisa ya están sucediendo, que en nuestros ejemplos se sigue viendo algo como algo que todavía no ha llegado, lo que pasa es que te acostumbras muy rápido. Pero yo insisto en la idea de que lo que es diferente, lo que va a cambiar esto va a ser el mundo de Internet. Yo a veces pongo la foto de un Masái que está ahí, vive entre vacas, pero pide microcréditos al banco, en un banco digital, y es más, para él un banco es solo el digital, no sé, nunca he visto un banco de verdad. Entonces, respondiendo a lo que dices, es importante no confundir, no pensar que porque el paciente que entre en nuestra consulta sea analfabeto o semianalfabeto, o como muy bien sabes que ocurre, ¿no? Mucho más de lo que creemos, la pared del ambulatorio es muy amarillenta y todo muy feo y hay papeles encima de la mesa, eso no frena el mundo digital, no tiene nada que ver. El mundo digital también entra en esas condiciones, porque entra en el móvil, porque inunda la vida. Entonces, no caer en el error de pensar, no, hombre, tal y como estamos, esto quedan 20 años, no estoy. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra Juan Fernando. Yo creo que Juan Fernando le conocéis prácticamente todos. Él es licenciado en Informática y máster en Ingeniería del Conocimiento por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta también con varias certificaciones internacionales en el área de seguridad informática y la gestión de tecnologías de las organizaciones. Y como sabéis, ocupa actualmente el cargo de subdirector general de Tecnologías de la Información en el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, ¿no? Donde ha desarrollado su carrera desde hace más de 10 años. Él el tema suyo se llama Con los pies en la tierra, posiblemente también un poco en relación con la pregunta que había hecho el compañero, ¿no? De si esto es un optimismo excesivo, ¿no? Él pues, nos va a contar su experiencia y un poco a lo mejor el contrapunto de la realidad, ¿no? De lo que hoy día hay en el Sistema Nacional de Salud, donde pues, coincidiendo con estas posibilidades, pues la verdad es que la realidad parece que no acompaña en este despliegue, ¿no? Especialmente en temas tan novedosos como el Juan Fernando. Gracias, Rafael. Normalmente uno empieza dando las gracias a la organización. Yo no voy a darle las gracias a la organización. Ponerme después de Nacho con este lema, realmente no creo que sea para dar las gracias a nadie. Pero a pesar de eso, pues acepté el reto de intentar contextualizar algo un poco complejo para mí, realmente. Porque parece que tengamos los papeles cambiados. Hasta aquí un clínico defendiendo entusiásticamente la tecnología y ahora viene un tecnólogo que se inició en la parte de sistemas expertos. Mi proyecto fin de carrera es un sistema experto en neurología sobre electroneuromiografía para enfermos de ELA y que evidentemente parece que no va a ser tan entusiasta, ¿no? Bueno, yo creo que no va a ser así, yo creo que son dos visiones de una misma realidad, pero sí tengo que decir que yo no soy un experto en eso. Yo trabajé en esto hace muchísimos años y coincido con alguien que ha preguntado antes en que hasta donde yo sé los conocimientos y los algoritmos no han cambiado tanto, pero también coincido con Nacho que sí han cambiado algunas cosas y son importantes, ¿no? Cuando el director científico de las jornadas me propuso esto, pues la verdad es que me causó bastante sorpresa. Me ha resultado bastante difícil elaborar siquiera una presentación que debería hacer en 2 minutos para poder dar algo de tiempo a los demás, pero que prometo voy a hacerlo en poco tiempo también. Y me ha sido difícil porque conociendo estas jornadas y conociendo lo activas y lo relacionales que son, intentar dar una base sobre soporte a la decisión clínica que nos permita luego orquestar una buena conversación en los distintos talleres prácticos me parecía muy difícil. Y lo he hecho aproximándome con algunas preguntas.
Preguntas sencillas como qué son los sistemas de decisión, alguna tipología y niveles muy básicos, simplemente por ordenar un poco ese discurso. Más me interesa el por qué ahora estamos hablando de esto, que tiene bastante que ver con parte de las cosas que ha comentado Nacho. Una pincelada de dónde se utiliza esta tecnología, no en sanidad, sino en otras áreas, y hay hechos diferenciales entre sanidad y otras áreas. Y luego meternos un poquito en sanidad, ¿no? ¿Qué parece que vamos a poder llegar a hacer con esto? Con aceleración o sin aceleración, pero creo que llegaremos a hacerlo. Y sobre todo preguntarme por qué no está ahora mismo, por qué no lo veo en un corto plazo, cuáles son las barreras que hay que eliminar o que hay que apartar, y para eso desde luego estamos todos juntos. Y como conclusiones ya las adelanto, creo que hay que tener los pies en la tierra, es decir, lo que tenemos es lo que tenemos, y es mucho, y lo que tenemos que seguir es explorando soluciones disruptivas, esas que sí que nos permiten dar estos saltos cualitativos, como ha sido la conexión en Internet, la capacidad de cómputo y algoritmos más inteligentes, aunque con limitaciones igualmente. Cuanto a que es un sistema de ayuda a la decisión, no me he complicado mucho la vida, he cogido alguna transparencia que me ha pasado Gregorio en ese aspecto. ¿Qué me interesa? Que se trata de tomas de decisiones en ámbitos de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Lo ha mencionado Nacho, con distintas viabilidades, y está en las encuestas igual, que se han resuelto prácticamente con porcentajes que reproducen lo que nos ha comentado Nacho, es decir, lo más complicado es el tratamiento, lógicamente. Pero me interesa que este concepto se nos ha quedado corto. Con la introducción del Big Data, esto de que vamos a compartir o vamos a contrastar datos de un paciente con el conocimiento que tenemos en alguna base de conocimiento, bien sea deductivo o inductivo, esto se nos ha quedado muy corto. Ahora mismo el dato del paciente ya no es su temperatura corporal, puede ser mucho más importante cuál es su código postal. La parte social de esos datos está revolucionando esta parte igualmente. Y creo que eso es importante por lo menos tenerlo en cuenta cuando mañana estemos hablando de datos y de casos reales, ¿no? Que van a ser absolutamente transformados con esta versión del dato del paciente, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de soporte a la decisión clínica, empezamos a mezclar muchas cosas. Hablamos de alertas, hablamos de algoritmos que se publican en una web, hablamos de MySync. Yo trabajé con MySync, es la primera vez que me enfrenté a esto. Es decir, de sistemas heurísticos, de sistemas deductivos, y hablamos de sistemas inductivos y probabilísticos, que son los últimos, ¿no? Hablamos de sistemas que tienen como objetivo en el tratamiento, la prevención, el diagnóstico, que actúan de forma proactiva o que actúan de forma reactiva, que tienen esas tecnologías que hemos estado mencionando, es decir, determinísticas, algorítmicas, probabilísticas, basadas en redes bayesianas, en árboles de decisión, en reglas, motores de reglas, en redes neuronales, en algoritmos tipo perceptor, etc. Pero en realidad lo que tenemos todos en mente es aquello que nos ha contado Nacho y que nos ha entusiasmado en este caso, que son la última parte, la que combina todos ellos, como se hablaba del procesamiento del lenguaje natural, y la que utiliza toda la capacidad de cómputo y todos los datos que tenemos. Pero no debemos olvidar que a veces mezclamos cosas, y por eso cosas que nos parecen interesantes en un nivel no casan con sistemas que estamos habituados a ver, apoyo a la aplicación, que me recuerda que tengo que hacer determinadas actividades, etcétera, que también tenemos identificados como sistemas de soporte a la decisión. Otra cosa que me parece interesante, que ha comentado alguien que ha preguntado en la anterior sesión, es que esto no es nada nuevo. O sea, a mí también me sorprende de vez en cuando, porque yo me choqué con esto. Yo empecé a trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial del doctor Cuena. Tengo un magnífico recuerdo de mi trabajo allí, y allí había dos líneas: banca, bolsa y medicina. Y desde el principio la medicina ha sido el foco esencial. El problema es que, como nos dimos cuenta después de trabajar en cada uno de estos sistemas, es que el razonamiento deductivo tiene unos límites. No vas a saber más que los datos que tienes, no puedes deducir más que la información que tienes. Y además se le pedía mucho más a estos sistemas deductivos.
se le pedía el típico oráculo de Delfos. Es decir, querían que comentaran, no sé si el por qué, pero al menos el cómo, de las 3 preguntas que se nos decían antes. Y por tanto se obtuvieron resultados muy mejorables. Es decir, tuvieron muy poco impacto en la práctica clínica real porque había que cargar muchos datos. No estaban ahí, como desgraciadamente tampoco están ahora, en muchos aspectos. Tenemos una serie de datos, pero no son fácilmente tratables. Y desde luego ejemplos tengo muchos ahí. Y antes Carlos ha puesto una transparencia muy interesante sobre el procesamiento del lenguaje natural, donde se puede ver lo difícil que es pasar de eso a datos realmente utilizables. Y que la estadística nos va a ayudar mucho en todo eso. Sin embargo, me interesa mucho más reflexionar el por qué ahora. ¿Por qué estamos hablando ahora otra vez de inteligencia artificial? Algo que parecía una moda en su momento, sacamos un par de películas, parecía que íbamos a tener HAL en Odisea 2001, llegó 2001 pero no teníamos a HAL. Pues ahora concurren 3 cosas de las que hemos hablado, que yo creo que son muy interesantes. La explosión de datos conectados, muy importante. Antes teníamos muchos datos, pero no estaban conectados. Hablamos de un zettabyte como una estimación, 21 ceros. Esto es complicado de asimilar. Más o menos se entiende que el ADN de toda la humanidad tiene un zettabyte de información. Esto nos hace una idea de dónde estamos y dónde vamos, porque además, como se ha mencionado antes, duplicamos ahora mismo cada 2,5 años aproximadamente, aceleradamente. Es decir, exponencialmente. La capacidad de cómputo crece, todavía más rápido, por la ley de Moore, pero no solo por la ley de Moore, sino porque cada vez tenemos más dispositivos que tratan esa información y nos la dan de otra manera. Tenemos los móviles, tenemos los televisores, tenemos los coches, tenemos los wearables. Tenemos muchas cosas que van a hacer converger esa información de una forma mucho más tratable y vamos a poder trabajarla mucho más. Si rompemos esta ecuación vamos a tener un problema. De hecho ya tenemos algún problema. Yo venía ayer con Guillermo y me comentaba que ya hay gente que no tiene dónde tratar determinada información del campo de la genómica, de la investigación, porque no tiene esa capacidad de cómputo. Y luego tenemos tecnologías disruptivas que de alguna forma han cambiado el procesamiento del lenguaje natural, el salirnos de las reglas de la lógica relacional en el Big Data o el Machine y el Deep Learning, por supuesto, que tampoco son tan novedosas, por lo menos estas dos. Llevan bastantes años trabajando con el perceptrón, más de uno nos hemos dado alguna galleta y no lo hemos conseguido del todo. Pero ahora es distinto, porque esto provoca un círculo virtuoso. No sé si tan acelerado como nos gustaría ver y como vemos en la presentación de Nacho, pero sí creo que marca una pequeña diferencia o una gran diferencia, porque esta confluencia sí que nos brinda estabilidad, yo creo que sin precedentes, para interpretar de forma estadística esos volúmenes desestructurados de información de distintos fuentes en tiempo real, etc. Eso lo llamamos Big Data, y si me permitís un guiño a Asimov, yo diría que la psicohistoria, ¿no? Porque ya estaba en los libros de Asimov en hacer esto. ¿Dónde se usa hoy en día estos sistemas de soporte a la decisión? Pues, antes hablaba de qué hacíamos en el laboratorio de Cuena, pues en bolsa, por supuesto. Ya ni siquiera son sistemas de soporte a la decisión, todo hoy en día prácticamente es automatizado. Gran parte del control de redes de suministros de electricidad y agua son automatizados o con sistemas de soporte a la decisión muy avanzados. ¿Qué pensaríamos de una sociedad donde la asignación de sus recursos se hace de forma automatizada basado en estos sistemas, como en la bolsa, o que gran parte de sus suministros básicos también lo hacen de esa manera? Pues podríamos pensar que estamos en una sociedad que depende absolutamente de su tecnología, y en ese camino vamos, pero todavía no en sanidad. También en detección de fraude, banca, transferencia, todo el análisis ya se hace en tiempo real, ya surgen las alarmas, ya existe decisión, un uso de tarjetas. La agencia tributaria acaba de lanzar un proyecto muy interesante de suministro ininterrumpido de información con todas las empresas de este país, que va a ser una fuente de data impresionante, ¿no? Las ventas cruzadas de Amazon, anuncios personalizados, entre fallas, entre patrones de comportamiento por uso, por desplazamiento entre los centros comerciales. Todo eso provoca venta de datos para su uso. Esto tampoco es sencillo en sanidad, ni legal en muchos aspectos.
La ciberseguridad, hay muchos productos de ataque y de defensa que ya se basan básicamente en este tipo de algoritmos. Y si no los tienes, tienes un problema. Y no hace falta que me refiera a los titulares de hace unos fines de semana. Prevención de delitos. Con reducciones en torno a un 30% se dicen, habría que ver las evaluaciones, como también se ha comentado antes, en Berlín, en Richmond, en Memphis, etc. Traducción, ya se ha hablado bastante, y conducción automática, por supuesto, aún le queda. Tiene un pequeño problemita con la ciberseguridad, como muchas de estas cosas que tenemos alrededor, porque realmente es un talón de Aquiles. Incluso los marcapasos que ponemos realmente son muy fáciles de hackear y significa un problema real. Y en salud, parece el candidato ideal para hacer esto. Hay una explosión de datos. El número y consecuencia de los errores y de las decisiones basadas o sin la información necesaria es enorme igualmente. Y parece que nos descubre un campo en genómica, como se ha dicho, en medicina predictiva, personalizada. Otro tema muy interesante, la reducción de tiempo y coste para el desarrollo de nuevas moléculas. En protección de la salud, en epidemiología, con estudios poblacionales a gran escala, en medicina preventiva, en medicina participativa, con atención al paciente crónico complejo en el hogar, en detección de interacciones, efectos secundarios, incompatibilidades en tiempo real, mejoras en tratamientos de baja prevalencia, en fin, una larga lista de cosas, incluyendo las circunstancias sociales. La mezcla, ese potencial entre toda la información social y sanitaria. Estas son nuestras expectativas. Una gran parte de esas expectativas. Pero ¿cuál es la realidad actual? Porque estamos lejos. Lejos de esas otras áreas. No estamos haciendo el intradía en bolsa de forma automatizada y si no es un robot, no es un boot, no es un algoritmo, no tienes nada que hacer haciendo intradía ahora mismo en bolsa. En sanidad sí. En general, yo desde la perspectiva de observador, que es la que se me pidió aquí, yo veo muchísimos proyectos, pero escasa extensión en ámbito regional, nacional y europeo. Ahí he mencionado unos cuantos, algunos en los que he participado, o al menos tangencialmente, como en United for Health, que trata sobre cronicidad. Intentaba buscar agregar datos a nivel europeo entre distintos pilotos, DAFNE sobre sedentarismo, ICAA sobre brain injuries, los dos ejemplos claros de intento de hacer un Big Data en sanidad, como han sido GIST Plus y ESIN en Galicia, que básicamente se han quedado todavía, a día de hoy, en estudios epidemiológicos. Ojalá podamos seguir dando más pasos ahí. Menciono Sabana porque también me ha interesado ver cómo lo ha puesto en más de 40 hospitales, pero todavía no conectados. Y ahí es donde todavía tenemos que hacer. ¿Y por qué? Que me parece lo más interesante, lo que tenemos que reflexionar estos días, lo que tenemos que empujar. ¿El por qué? Pues porque lo ha comentado alguien antes, muy acertadamente, no hay suficiente evidencia del beneficio en salud. La escasa evaluación que yo he podido encontrar y que hemos visto, y cada vez que lo presento y lo pongo a los decisores políticos, pues son poco robustas, muestran resultados dispares en clínica, en seguridad, en eficiencia, y no parecen extrapolables fuera de los centros donde se hacen. Alguien lo ha mencionado, que si se hicieran las pruebas aleatorizadas y se hiciera un coste-eficiencia como se hace en un medicamento, pues sería complicado que dieran esos mismos resultados, ¿no? Se intentan extrapolar resultados aplicando modelos de ahorro que son buenos en otras áreas, es decir, todos utilizamos Google Maps y le damos metadatos e incluso datos muchas veces de forma gratuita, pero a cambio recibimos un servicio enorme. Podemos utilizar esa aplicación que realmente ya no sé cómo pudimos vivir alguna vez sin ella. Esto en sanidad ni es legal muchas veces, ni es tan sencillo. También tenemos problemas en extrapolación, igual que con la aceleración, pero también lo tenemos al pasar de un modelo a otro, en modelos de ahorro. En un sector como el sanitario, donde hay una demanda cuasi infinita, donde hay unos costes hundidos enormes, hablar de ahorro es muy complicado. Realmente es muy complicado. Podemos hablar de mejor servicio, pero tenemos que tener cuidado y no caer en medicalizar la vida de las personas sanas. Esto también se ha mencionado, es muy importante. Porque al final seguimos siendo personas y aunque esa aceleración antes nos llevaba a necesitar 200 años para morirnos, ahora vamos a estar mucho más cerca. Y yo no veo a mi madre dando salto
ese salto tecnológico en determinados elementos, no lo veo ni siquiera sano para ella en muchos aspectos. Por supuesto hay miedo, porque es humano, es una emoción humana. Y hay miedo a perder autonomía en el paciente, en el profesional, el miedo a la dictadura de los datos. Es decir, si los datos nos van a decir en formato caja negra, además, sin explicar el por qué, cómo somos, realmente es difícil luego quitarse esa etiqueta estigmatizadora que pudiera ocurrir a partir de esos datos, ¿no? Ese propio carácter estadístico, que es su fortaleza, tiene también sus problemas, genera a su vez nuevos problemas. Genera problemas de falsos positivos, de falsos negativos. Genera problemas de que los datos no tienen la calidad y la significancia suficientes. Es decir, Google Translate funciona muy bien porque lo que se pone es cierto. Cuando empiezas a meter ruido, a lo mejor no funciona tan bien. Y efectivamente es suficientemente bueno, pero ¿qué pasa cuando falla? No se muere nadie. ¿Quién es el responsable? Sobre eso tendremos que trabajar, porque para poder dar este salto que sí que nos proporciona la tecnología, necesitamos responder a estas preguntas. Si no, no lo vamos a dar. O lo vamos a dar más tarde, desde luego. Hay déficit de regulación. La siguiente presentación creo que se centra sobre la directiva de dispositivos médicos. Pensamos que este tipo de algoritmos son dispositivos médicos o no. Y esta discusión la ha tenido la Comisión Europea múltiples veces. Es un tema, a día de hoy yo no conozco las opciones, pero lo que nos cuente la persona que viene detrás de mí me parece muy interesante. Responsabilidades en casos de falla, en servicios transfronterizos. Cada vez está desubicada esa información, los algoritmos a quién pertenecen, dónde están, bajo qué leyes. La regulación como barrera, el consentimiento inequívoco del reglamento de protección de datos personales, es un elemento que a nosotros en la Comisión Europea nos suena sistemáticamente, ya no solo por el uso secundario de información clínica, que también, sino en el uso primario muchas veces. El aumento de errores, no porque el sistema tenga errores, sino porque el sistema depende de la información de otros sistemas. ¿O porque introduces sesgos? También existen sesgos derivados de la introducción de la tecnología. De pronto introducimos una nueva tecnología y aumenta la mortalidad infantil que ocurrió en un sitio. No fue por el sistema, fue porque lo dijeron tanto los médicos y las enfermeras que tuvo ese impacto. Sí. Hay que tener cuidado con eso, porque si no se hace bien podemos destruir lo que realmente se puede llegar a hacer, ¿no? Hay más tipos de sesgos sin control, de medición, ambientales, etcétera, la fatiga por las alertas, el esfuerzo adicional que supone, la resistencia al gasto, el coste elevado, entre comillas. No sé si lo pondría, pero yo cada vez que voy con un proyecto de estos siempre me hablan de que son muy costosos, ¿no? Aunque como me enseñó alguna vez Carlos, pues si lo ponemos en relación con lo que cuesta un destructor, un submarino, pues mejoramos bastante, ¿no? Sintetizando un poco las barreras, también Nacho ha hablado de algunas de estas, de organización, importante. Para realmente sacarle jugo a esta tecnología necesitamos volumen y una visión holística de la persona, esa trazabilidad que no nos deja hacer en datos personales, porque no se puede aleatorizar ni aleatorizar realmente. Cuando tienes un big data es imposible aleatorizar. Fragmentaciones competenciales entre sociosanitario, entre orígenes de financiación, entre privado, geográficas y funcionales entre comunidades e intercomunidades, entre primaria especializada. Integrar información de todos los agentes, de los pacientes, de los cuidadores, de las aseguradoras, de las farmacéuticas, de los proveedores del sector y de los proveedores del sector de salud digital, muchos de los cuales estáis aquí. Creo que esto todavía nos está costando. Yo llevo muchos años trabajando en interoperabilidad, simplemente en conseguir que un PDF llegue de un centro sanitario a otro, fuera de una comunidad. Llevamos más de 10 años, todavía nos queda. Todavía hay alguna comunidad que no está, alguna que cambia no sé qué tecnología que se nos apaga. PDFs, ¿eh? Tenemos también algún documento estructurado. ¿Sabéis lo que nos ha costado conseguir una extracción de datos de primaria para hacer un CMDB de primaria? Casi 3 años. Entre todas las comunidades, entre todos, quiero decir, que no es que lo hagamos nosotros, lo hacemos todos. Y cuando evaluamos la calidad de esos datos, pues
pues a veces nos encontramos con cosas tan sorprendentes como que tenemos el colesterol LHD y no el HDL. Y los dos se toman a la vez, y ya como el moderador me está dando un toque de atención, voy a ir cerrando. Y temas técnicos, ni os cuento. Interoperabilidad, semántica, falta muchísimo. En recursos humanos, escasez de perfiles expertos y sobre todo mixtos. En este área hacen falta perfiles mixtos, muchos perfiles mixtos. Expertos en datos faltan más de 1 millón en Europa. De éticos y reguladores sobre brecha digital y la dificultad de pasar el ritmo de tecnología con regulación y sociedad. Algo ha contado Nacho que me parece también muy interesante, con lo cual no incido más. ¿Y qué podemos hacer? Aprender. Aprender de lo que ya hemos hecho. Pero aprender que la tecnología sola no basta, que tenemos que vencer esas barreras, ese liderazgo y acuerdos como hemos conseguido hacer en este país, que no lo han conseguido en otros. En Italia tiene un sistema muy parecido al nuestro, es irrelevante absolutamente en su interoperabilidad, es incapaz de pasar un dato de un sitio a otro. Su sistema sanitario es básicamente igual que el nuestro y su sistema organizativo. Bueno, pues aquí sí, pues algo lo hemos hecho bien, aprendamos de eso. Abordarlo multidisciplinarmente, buscar proyectos con beneficio claro y rápido. Si no nos lo van a lograr. Mejorar las infraestructuras y la seguridad. Utilizar esas tecnologías disruptivas, impulsarlas. Yo he participado en ese proyecto, en ese Plan Nacional de Procesamiento del Lenguaje Natural. Lo hemos intentado impulsar y no va a ser sencillo. Pero desde luego hay muchas empresas pequeñas en este país que trabajan en eso y tienen muy buena tecnología. Meterlo en la agenda política y debatir sobre regulación. Y con esto creo que ya es un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. ¿Preguntas? Para misiones. Bueno, yo, como acaba de apuntar Carlos, pensaba empezar justamente así por alusiones, ¿no? La verdad es que reconozco que el reto que le propuse a Juan Fernando era un reto complicado. Después de Nacho, bueno, pues es difícil mantener también el tipo de discurso que yo le pedía, ¿no? Que es, bueno, Nacho nos ha dibujado un escenario deseable y posible, pero que en este momento, pues seguramente cuando ponemos los pies en la tierra, que era el título que propusimos, pues seguramente nos parece difícil todavía de alcanzar, sobre todo cuando uno ve lo que nos ha costado llegar al sitio donde estamos ahora mismo. El proyecto que acabas de mencionar de Historia Clínica Digital son 10 años y somos de los que mejor estamos. Seguramente, bueno, probablemente de los que mejor estamos en este terreno, ¿no? Lo que también dice el sentido común es que eso, bueno, pues en algún momento tendrá que resolverse. Es decir, ese gap, esa distancia, en algún momento, simplemente por la presión que va a ejercer la sociedad y simplemente por cómo está evolucionando ahora mismo el mundo de la comunicación. Entonces, bueno, ¿qué estimación o cómo van a llegar a encontrarse esas dos situaciones, ¿no? Un poco... No sé, tú eres testigo porque hace 10 años yo hice una propuesta de proyecto de Historia Clínica Digital basada absolutamente en la tecnología que ya existía hace 10 años, que era servicios web. No quería poner nunca un aplicativo en las distintas comunidades autónomas. Bien, tuve que cambiar mi opinión, lógicamente. No porque la tecnología no existiera y no lo permitiera, sino porque el sistema no estaba maduro organizativamente, no había recursos para hacerlo en los distintos sitios, no existía la coidoridad sobre esos elementos. Tuvimos que cambiar, de hecho, solo hicimos con vosotros, más el sistema web. Por los demás tuvimos que hacerlo de otra manera, ¿no? Ese es el mensaje que intento decir, es decir, la tecnología yo creo que sí, de verdad hay un círculo muy interesante, se ve en otros sectores, sí que hay un cambio, pero hay muchas barreras en las que hay que trabajar muy seriamente, que desgraciadamente están ahí, desgraciadamente o afortunadamente, quiero decir que las barreras legales y éticas merece la pena dedicarles un tiempo a resolverlas, más que barreras le llamaría retos, ¿no? Pues no soy capaz de decirte cuándo vamos a llegar a eso, pero
creo que no va a ser tan rápido como nos gustaría. Hola, soy Carlos Rollo. No sabía si intervenir ahora o antes con Nacho, pero yo quiero meter un concepto, no sé cómo explicarme. Yo creo que todo esto hay que pensar para qué. Yo creo que el para qué es resultados en salud. Alguna vez ya me habéis escuchado decir esto. Yo creo que todavía estamos trabajando en medir complejidad, procesos, procedimiento, terapéuticas, y todavía no nos hemos parado a pensar en resultados en salud. Esto que estamos hablando hoy aquí va a servir indefectiblemente para conocer los resultados en salud. Por lo tanto, yo soy optimista, o sea, yo estoy más cercano al optimismo que ha presentado Nacho que a tu realismo, pragmatismo que acabas de contar. Las tecnologías son absolutamente necesarias, pero para medir resultados en salud. Seguimos pagando a los médicos por el número de pacientes que ven. Y ya decía Hipócrates que al médico había que pagarle por el número de exámenes que tuviera. Seguimos pensando en construir hospitales por el número de camas o por la complejidad que van a tener los servicios que se van a meter ahí. Y seguimos sin medir resultados en salud. Por lo tanto, si cambiáramos ese concepto, posiblemente le diéramos una vuelta completa a todo esto y veríamos mucho más lógico el uso de Big Data, las tecnologías, lo que estamos hablando en estas jornadas, pero tenemos que hacer ese cambio conceptual de que tenemos que medir resultados en salud, que todavía no lo ha hecho nadie. Y lo dejo encima de la mesa. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa a ese respecto, que me parece que tu discurso es absolutamente contradictorio. Y lo que demuestras es que has sido director general del ministerio. Porque te importan los resultados en salud. Es decir, yo cada vez que voy con un proyecto de este tipo me dicen, ¿dónde están los estudios de resultados en salud? Y yo digo, ¿dónde están los de los demás? Y yo no los veo en ningún sitio. En esto soy yo más optimista que tú. Porque si realmente te quieres cargar un proyecto de esto, lo único que tienes que hacer es pedir los resultados en salud. Porque es muy difícil medir resultados en salud. Es muy difícil realmente medir resultados en salud. En Estados Unidos hay una iniciativa muy importante, que no sé lo que durará, en medir, en pagar por resultados. Y luego otra cosa que contradices, o que entiendo que hay una cierta contradicción, y la exploto un poco, por darle un poco de humor a estas horas igualmente, es que dices, hay que pagar por no hacer, ¿no? Uno de los sesgos más grandes que tener sanos es hacer mucho. Tener sanos es hacer mucho, no hacer. No, estoy de acuerdo. Lo quería sacar un poco, porque uno de los sesgos más claros de la tecnología es que no es capaz de decir que no hagas nada. Sin embargo, muchas veces esa es la mejor cosa que puedes hacer, no hacer. Se llama el sesgo de no hacer. Pero es difícil realmente medir resultados en salud. Muy difícil, por eso no lo ha hecho nadie. Pero tenemos el momento histórico de poder hacerlo con todo esto que estamos hablando. A ver, sí. Bueno, quería hacer un comentario. Entre las dos intervenciones que hay, y yo lo que creo es que lo que estamos viendo es una paradoja preciosa, porque las dos cosas son reales exactamente al mismo tiempo. Y tan real es la realidad, perdona la redundancia que he puesto Nacho encima de la mesa, ¿no? Con una mente, eso está ocurriendo en el MIT, tenemos montones de profesionales en todos los ámbitos que tienen posturas de este tipo, y eso es real, tan real, vamos, como las fotos que has ido poniendo, y tan real es lo que tú estás diciendo. Las dos cosas, en un discurso completamente dialéctico, se van moviendo a través del tiempo. Y aquí habrá pulsiones que dependerán de montones de factores profesionales, económicos, inversiones, etcétera, que irán viendo qué nos retiene más. El histórico, la realidad en la que vivimos, o la pulsión externa para ir acercarnos más deprisa a ese mundo. Entonces, para mí, no es A o B, es que las dos cosas son absolutamente ciertas. Y son la realidad en sí misma. Estamos viendo eso. Eso es mi opinión. Así empecé mi presentación. Claro, es que lo comparto plenamente. Y luego, otro tema nada más, es decir, el tema de las barreras. Fijaros que en todas las intervenciones estamos hablando de datos, de información, perdón, datos, y el papel de los profesionales metiendo los datos, metiendo la información. En el mundo real que vivimos todos los días ya tenemos esta dialéctica cuando hablamos de los datos de la historia clínica. Médicos diciendo estamos hasta las narices de meter datos y no tenemos el más mínimo feedback al respecto. En algún sitio de las políticas retributivas alguien tendrá que pensar que los profesionales, esto en otros países, esas comisiones, esos grupos que hay, esto se paga. Los anglosajones pagan. Lo digo porque
Argueritos somos y con esta nos vamos a encontrar. Y lo de salud, mira, para mí salud como concepto es metafísica, pura metafísica. Desde la Escuela de Economía de York, hablando de medir el impacto en salud, estamos en círculos reiterativos porque el concepto salud es muy difícil positivizarlo. Si no se positiviza, ¿qué quiere decir salud? En un contexto determinado, con el tema de bienestar holístico de alma-ata, es imposible positivizar. Eso es contingente en cada tema. Por eso, comparto contigo plenamente, ¿quieres parar un proyecto? Pide resultados en evaluación de impacto en salud. En el término salud. Otra cosa concreta es cuando salud se positiviza en qué tipo de prevención en estos casos concretos, en esta patología. Entonces sí que avanzas, entonces sí que puedes medir impacto. Ese razonamiento, esto es insostenible y dentro de muy poquito no podremos hacer absolutamente nada. ¿Pero qué es salud? No, digo cuando midamos los resultados en salud, es lo que te estoy diciendo, medir resultados, no medir procesos, que es lo que estamos haciendo históricamente. Y se va a acabar la forma de pagar eso que está diciendo. Es que no estamos ni los midiendo ingleses van a poder que no pagar estamos eso. midiendo procesos, estamos midiendo productividad. Eso es el drama, que medimos productividad. No, pero es que no es lo mismo. Medir productividad es cuánto número de intervenciones ha hecho usted. Medir calidad es medir cuánto se le ha muerto, cuánto no se le ha muerto y cuántos viven. En eso estamos de acuerdo. Y ahí se va a acabar el melón. Pero es que medimos productividad. Muy bien. Muchas gracias, don Fernando. Has superado con creces el reto, y no solamente lo has superado, sino que has generado... Yo creo que has generado un debate muy interesante, que es lo que se pretendía, ¿no?, con estas jornadas, que se aborden todas estas barreras y retos en los talleres. Os animo a seguir con la encuesta. Parece que sí que ha habido un pequeño empuje, pero necesitamos más. Y por último, Verónica, te toca. Pero bueno, yo creo que el interés que ha despuesto la jornada pues ha merecido. A ver, Verónica Campuzano Gómez Acebo es licenciada en farmacia y diplomada en salud pública por la Escuela Nacional de Salud. Es técnico superior del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares del Estado y en los últimos años pues, ha venido desempeñando su trabajo como técnico en el Departamento de Unidad de Vigilancia y Control de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, principalmente en temas de control de mercado y clasificación de productos sanitarios. Ella nos va a hablar sobre los aspectos regulatorios de los soportes, de los sistemas de soporte a la decisión clínica, ¿no? Fundamentalmente en lo que puede ser aplicable de los sistemas de soporte, cuántos de estos pueden considerarse productos sanitarios o bien, incluso si el software, muchos de ellos pueden considerarse también como productos sanitarios. Verónica. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me tocó ser la última, pero intentaré ser breve porque vamos un poco cortos de tiempo. Bueno, como ya me he presentado, trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en todo el tema relacionado con el control de los productos sanitarios, ¿no? Y yo voy a hablar en concreto de estos sistemas de soporte a las decisiones clínicas que podemos considerar como productos sanitarios, ¿no? ¿Cómo vamos a poder saber si el software o la aplicación que yo tengo y que me va a servir para tomar una decisión clínica en la práctica clínica diaria, la consulta o tanto al paciente en su casa o, bueno, o un usuario normal y corriente sin que tenga ningún tipo de patología, bueno, pues cuándo se le aplica este tipo de legislación y por qué? Bueno, ya se ha discutido aquí mucho sobre la evolución de este tipo de productos y su aplicación en la práctica clínica, porque sí que es una habilidad que se están usando, o sea, ya estarán más desarrollados o menos desarrollados estos productos, serán más complejos o menos complejos, pero hay productos que se están utilizando, o sea, softwares y aplicaciones que se utilizan en la práctica clínica para tomar una decisión, ¿no?, sobre un diagnóstico, un tratamiento, etc. Lo que hay que tener en cuenta, lo primero, es que no todas las aplicaciones de software
que se van a utilizar en el cuidado de la salud son productos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, una aplicación que me mide el índice de alérgenos que hay en el ambiente, aunque eso pueda tener una repercusión en la salud, no se conseguiría, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la definición de producto sanitario. Bueno, pues sería todo esto. Entre todo esto está incluido los programas informáticos utilizados solos o en combinación con otros productos, y que van a dedicarse principalmente en seres humanos con fines de diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, y también para la regulación de la concepción. Y bueno, y también en investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, que en este campo pues tenemos menos actualmente. Bueno, como productos sanitarios tenemos distintos tipos de software. Tenemos el software que está integrado en un producto sanitario, como sería una bomba de infusión, por ejemplo, o el software destinado a integrarse en un producto sanitario, que sería la actualización del software de esa bomba, por ejemplo. El software, que es un accesorio de un producto sanitario, por ejemplo, un sistema de termomonitorización de los implantes activos, como un marcapasos o un desfibrilador. Y luego tenemos el software autónomo, digamos, todas estas programas informáticos que podemos tener por ejemplo en la consulta o en un teléfono, en una aplicación, en casa, y que podemos usar desde cualquier sitio, básicamente. Que es lo que se llama el standalone software, no software autónomo. Bueno, esta es la regulación que les aplicaría a este tipo de productos, que esta va a estar que pueden ser un producto sanitario de diagnóstico in vitro, que es cuando la información la obtenemos a partir de muestras procedentes del cuerpo humano. Y tenemos todo esto tiene una legislación europea que traspuso a la legislación española, ¿no? Actualmente ha habido un cambio en la regulación que se ha aprobado hace nada, el 25 de mayo. Hay unos nuevos reglamentos que exigen. Bueno, se vieron que las directivas anteriores pues estaban un poco obsoletas, digamos, no habían ido con el avance de la tecnología, y bueno, aquí se introducen varios cambios que facilitan todo este tipo de cosas y son más reales, digamos. Entonces, lo primero, que si yo tengo mi producto, tengo un software, una aplicación, ¿cómo puedo ver si es un producto sanitario o no? O sea, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Lo primero que tengo que ver es si entra dentro del ámbito de esta definición. Pues tendría que cumplir todos los requisitos de la directiva, que sería, en primer lugar, clasificarlo. Hay una clasificación en función del riesgo, y dependiendo del riesgo y la clasificación que tengan, pues se hará unas evaluaciones de los productos de una manera u otra, ¿no? Se tienen que verificar unos requisitos esenciales que están establecidos en la legislación. Todos estos requisitos van encaminados, toda esta legislación en realidad lo que va encaminado es a la seguridad. O sea, que tengamos estos productos y que se puedan utilizar de una manera segura, ¿no? Que nosotros en nuestra práctica clínica me den una información y que yo la pueda considerar 100% fiable, lo más fiable posible, y que me dé una seguridad tanto al paciente, ¿no? Que al final es el fin principal de todo esto. Se tendrá que verificar que se cumplen esos requisitos, hay una evaluación de la conformidad de estos productos, van a intervenir en los productos de clase de mayor riesgo unas entidades, aparte que son entidades de certificación, que se llaman los organismos notificados, y luego, para que hacer la correspondiente elaboración de documentación técnica, y una vez superado todo este proceso, lo que se obtendrá, digamos, es un marcado CE, ¿no? Este marcado CE lo que nos va a decir es que el producto es seguro, tiene una calidad y es eficaz. Bueno, independientemente aparte de la legislación europea, también tenemos la legislación española, que para todas las personas que vayan a fabricar o desarrollar este tipo de productos tienen que tener una licencia, ¿no? Que se pide a la agencia, y comunicarnos también a la agencia que tienen este producto puesto en el mercado. Todo esto son por razones de control y de seguimiento del funcionamiento de los productos. Y también el desarrollador, digamos, o el fabricante, lo que tiene que hacer siempre es un seguimiento post-comercialización. O sea, no solo que una vez tú pongas el producto en el mercado o a disposición o uso, sino que separáis, sino que esto continúa. O sea, tienes que estar verificando continuamente que es verdad que tu producto es seguro y que es de calidad y que funciona correctamente, ¿no?
y en caso de que ocurra algún tipo de incidente, bueno, comunicarlo y ya se toman medidas oportunas, digamos. Entonces, lo principal es ver si tiene este producto, este software o esta aplicación un propósito médico, ¿no? Eso es lo principal. Y luego hay que ver que incorporen esta función experta, ¿no? De la que se está hablando un poco, es decir, que haga realmente algo. O sea, tenemos muchas aplicaciones en el mercado y softwares que realmente no hacen nada con los datos, ¿no? Entonces tiene que haber como un procesamiento, todo esto que nos está comentando. Entonces, así, bueno, hay una entrada de una información, un input data, y hay un procesamiento y se va a obtener una nueva información, ¿no? Lo clave es el procesamiento que se hace. Se almacena, archiva, transmite, etc. Eso no digamos que es un procesamiento de la información y no se trataría de un producto sanitario, pero en cambio eso es una conversión, un análisis, una interpretación de los datos o generan cualquier tipo de alarma, sí que lo podríamos considerar, ¿no? Estas son unas cuantas palabras claves que nos ayudan a decidir, bueno, a considerar, darnos pistas sobre que nuestro producto puede ser un producto sanitario. Entonces, tenemos aquí algunos de los ejemplos claros sobre qué no sería un producto sanitario. O sea, el que almacena, archiva, presenta imágenes sin alterarlas, no hace ningún tipo de tratamiento de la imagen, o simplemente hace algún tipo de operación aritmética básica, como puede ser un cambio en las unidades, una transformación de unidades, o presentar los datos de una manera distinta. Esos serían una serie de ejemplos de software que no, aplicaciones que no se consideran productos sanitarios. Tendríamos, por ejemplo, todas las que son básicamente diccionarios médicos, manuales de diagnóstico, etc. Aplicaciones destinadas a la educación del paciente en general, o aplicaciones para fines deportivos o de ocio, ¿no? Que actualmente hay muchas en el mercado. Bueno, como hemos dicho, bueno, hay una clasificación de estos productos en función del riesgo y dependiendo de su clasificación, digamos que su evaluación, la evaluación de la conformidad se hará de una manera distinta u otra, ¿no? Tendrá unos procesos más profundos o menos, dependiendo de la clasificación. Lo importante es saber que, bueno, que es un software, siempre va a ser un producto sanitario que se llama activo, porque bueno, funciona con una fuente de energía distinta a la generada por el cuerpo humano, ¿no? Y dentro de estos productos sanitarios activos pues hay una serie de reglas y las directivas que te ayudan a clasificarlos. Y estas son las distintas clases que pueden haber. Pues, por ejemplo, tendremos los productos terapéuticos activos que están destinados a administrar intercambio de energía, que serían 2A o 2B, como por ejemplo un planificador del tratamiento de radioterapia. Los que tengan un fin principalmente de diagnóstico serán los de 2A o 2B, dependiendo de dónde se utilicen, ¿no? Si se hace un seguimiento de monitorización de signos vitales, de parámetros fisiológicos vitales, pues también dependiendo de dónde los utilices. Estos son otra clasificación, los destinados a administrar medicamentos o líquidos, y luego todos los demás se englobarían en la clase 1. En la clase 1, digamos que es la de menor riesgo y el fabricante lo único que tiene que hacer es ponerlo en el mercado prácticamente, no hay ninguna certificación por parte de ningún organismo. Bueno, en el nuevo reglamento se vio que había una serie de, que había un fallo, ¿no? Que en las directivas anteriores prácticamente, o sea, esas reglas que he comentado anteriormente, pues muchas veces no se ajustaban a los productos que teníamos en el mercado, ¿no? Por de la evolución tecnológica. Y bueno, se han modificado y ahora el único cambio así es que se ha aumentado la clasificación de estos productos, no pasan a ser productos de una clase 3. Podemos tener de clase 2A, 2B o 3. Ya los de clase 1 prácticamente, aunque pueden existir, vamos a intentar que no existan tanto, ¿no? Por el riesgo que pueden suponer, ya que no hay ningún tipo de control detrás de ellos. Y luego, estos productos lo que tienen que cumplir son los requisitos esenciales, ¿no? Estos requisitos lo que hacen es que me van a dar las garantías de que el producto es seguro, que tiene la calidad adecuada y que es eficaz. Entonces, y si hay algún riesgo con este tipo de productos, siempre tiene que haber una relación balance-beneficio-riesgo positiva, ¿no? Así, dentro de estos requisitos se establece que estos programas informáticos deben ser validados con arreglo al estado actual de la técnica, teniendo en cuenta los principios de desarrollo del ciclo vital, la gestión de los riesgos, la validación y la verificación.
importante decir aquí que en estos requisitos esenciales y para la elaboración de estos productos se necesita que hayan datos clínicos, datos de ensayos clínicos detrás, que hayan demostrado el funcionamiento de estos productos. ¿Cómo puedo demostrar que yo como desarrollador de este producto cumplo esta serie de requisitos? Bueno, pues existe una serie de normas armonizadas. El listado lo publica la Unión Europea, en el Diario Oficial de la Unión Europea, bueno, ahí está el link. Y bueno, hay múltiples normas que te van a servir como guía y para ayudarte a demostrar el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Bueno, a nivel de la Unión Europea, entre todos los países, bueno, vimos que básicamente la teoría está muy bien, pero que luego a la hora de la práctica, en realidad, pues se necesitaban muchas guías y muchas directrices porque, bueno, no quedaba muy claro, ¿no? Entonces, dentro de la Unión Europea, en la Comisión Europea hay un grupo dedicado únicamente al software como producto sanitario en el que participamos y en el que se han desarrollado, se desarrollan estas guías, ¿no? Que es una guía MEDEF para la cualificación y clasificación del software autónomo y luego un manual frontera y clasificación, donde ahí se meten, digamos, como los casos que son más complicados y que puedan surgir más dudas, que se ponen en común entre todos los países, los Estados miembros, y también participa la industria, y se llega a una conclusión. Bueno, en esta guía MEDEF lo que hace, es un poco, te va dando los pasos para ir haciendo el encuadre, digamos, ver si tu producto es o no es, y las reglas de clasificación que se le aplicarían, ¿no? Y dónde encajaría tu producto, que al final es lo que necesitas saber para ponerlo a disposición o ponerlo en el mercado. Dentro de estas guías lo que está muy bien es que te vienen ejemplos. Estos, aquí pongo unos cuantos, porque te van guiando, ¿no? Y te van ayudando. Por ejemplo, un sistema de gestión de pacientes pues nunca sería un producto sanitario, ya que realmente no da ninguna decisión clínica, digamos, ¿no? Aunque bueno, sí que puede tener algunos módulos que sí que den algún tipo de diagnóstico y bueno, esos habría que evaluarlos por separado. Por ejemplo, dentro del software de decisiones médicas, de tratamiento de diagnóstico, tenemos los sistemas de planificación de cálculos de dosis, los sistemas para interpretación de electrocardiogramas o sistemas para lecturas de imágenes de rayos X. Luego tendríamos también todos estos sistemas de información que almacenan y transmiten datos, que así no serían productos sanitarios. O que almacenan, por ejemplo, los que sí que almacenan datos de parámetros clínicos que tengan un módulo para interpretar este tipo de parámetros y que me sirvan para la monitorización o la terapia, pues sí que lo podríamos utilizar, ¿no? Bueno, aquí son simples, una cantidad de ejemplos, por ejemplo, sistemas de telemedicina, pues las peluquerías, los sistemas web de monitorización remota que interactúan con marcapasos o con desfibriladores implantados. Bueno, pues todo eso se podría considerar productos sanitarios. Luego tenemos otros casos que serían los softwares para in vitro, ¿no? Un producto sanitario in vitro es aquel que a partir de una serie de muestras procedentes del cuerpo humano pues me va a dar una serie de información en relación con un estado patológico o con un estado patológico, me va a aportar información sobre un comportamiento o el seguimiento de una medicación, de una terapia, etc. Entonces, dentro de este tipo de productos sanitarios, pues también tendríamos distintos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas que facilitan la lectura de ensayos, por ejemplo, uno que ayuda a la densidad, a medir la densidad óptica de LISA, pues no sería un producto sanitario, ¿no? O sistemas que capturan y relacionan resultados obtenidos de un paciente para generar una nueva información útil para el diagnóstico, por ejemplo, en predicción de enfermedades o las resistencias microbianas, por ejemplo, estos sí que serían, ¿no? Y luego tenemos el manual frontera y clasificación, que aquí es donde ya se meten, digamos, todos los casos que son mucho más dudosos. Bueno, es una aplicación móvil para procesar las DCGs, que serían unos productos sanitarios, y bueno, sería una clasificación clase 2A, dependiendo un poco de dónde se utilice, ¿no? Si se utiliza en una consulta con un chequeo rutinario
pues sería más gaseosa. En cambio, si se va a utilizar en una situación de riesgo como es durante un infarto o algo así, pues ya sube la clasificación. Y digamos que tenemos que demostrar más aún la seguridad y la efectividad de este producto. Este sería un ejemplo, por ejemplo, de algo que no es un producto sanitario, una duda que se planteó, que era una aplicación para la comunicación entre los pacientes y los cuidadores en el momento de dar a luz. Pues bueno, no había ningún tipo de... no se tomaba ninguna decisión, simplemente mejoraba la comunicación y no se conseguía nada. O por ejemplo estos que son los softwares para rehabilitación cognitiva. Estos se van a considerar siempre y cuando estén destinados a un tratamiento o a un control de una patología. O sea, la Nintendo DS, pues no, para mejorar, digamos, tu habilidad cognitiva, pues no sería, pero este sí, por ejemplo, sí que sería. Otro caso que se planteó fue una aplicación para la consulta de guía de clasificación de tumores. Simplemente era como tener la guía de clasificación de los tumores en una aplicación en tu teléfono. No había ningún tipo de contraste de la información. Y esto se decidió que, claramente no era, ¿no? Bueno, con esto termino un poco mi presentación y simplemente resaltar que si todos estos sistemas se llegan a poner en el mercado, actualmente tenemos muchos que ya están puestos, continuamente nos están haciendo preguntas sobre este tipo de cuestiones desde muchos centros de innovación tecnológica, tanto de hospitales como de empresas, y que cuando se llegan a poner en el mercado, que hay unos requisitos y una legislación detrás que lo que hace es que asegurar al usuario que todo esto va a tener una seguridad, que al final es lo más importante. Y ahí está nuestro correo electrónico, si alguien tiene alguna duda de hacer un screenshot o lo que sea, pues ahí lo dejamos. Y muchas gracias. Gracias, Verónica. ¿Alguna pregunta? Nada, solamente quería preguntar. Hay aplicaciones como las estaciones médicas o las estaciones de enfermería con las que se confecciona la médica electrónica que tienen una serie de ayudas que pueden ir orientadas a la prescripción o también ayudas que pueden estar orientadas al diagnóstico. Y además ofrecen una serie de informaciones que pueden ser a veces peligrosas. Es decir, si yo tengo una representación en una gráfica que habitualmente se presenta de una forma y de repente entonces estoy consultando en una estación de este tipo esa misma gráfica pero con otro tipo de medidas, me puedo llevar un susto tremendo pensando que es lo que no es, ¿no? Es decir, no hay ningún estudio previo sobre estas estaciones médicas y de enfermería en la Agencia de Protección de Datos, que no hay algún otro elemento adicional que sea el evitar que no haya daño, ¿no? En estos estudios. Y otro caso similar podría ser también los call centers de emergencias, que realmente tienen un triaje y que tienen todo un árbol de decisiones y que de alguna manera están implicando, pueden suponer un riesgo también importante para el paciente si eso no se ha hecho correctamente, ¿no? Sí, comentar un poco que, esto es un tema muy técnico y, por ejemplo, todos esos protocolos que se utilizan, por ejemplo, en los sistemas de emergencias, en los call centers de emergencias, pues habría que ver muy bien cómo se está obteniendo esa información al final, o sea, cuál es el proceso, digamos, si realmente se está viendo una conversión, un procesamiento de esos datos o si simplemente se está siguiendo un árbol de decisiones, ¿no? O sea, muchas veces es el límite entre lo que es un producto sanitario y no es muy complejo y hay que verlo con mucho detalle. En el caso que fuese un producto sanitario, antes de ponerlo a disposición de cualquier persona, de un usuario o lo que sea, es como un medicamento, siempre hay un ensayo clínico detrás. Tiene que haber unos datos clínicos que avalen la seguridad y que ese producto
va a funcionar luego adecuadamente una vez puesto en el mercado y una vez que se vaya siendo usado. Bueno, te quería preguntar sobre el versionado del software, porque claro, el software tiene una rapidez en cuanto a versionado muy grande, distinta completamente a los medical device normales. Y si habéis tenido en cuenta lo que estábamos hablando antes del machine learning, o sea, un software que en cada iteración cambia. Eso es como lo habéis planteado desde el punto de vista de la regulación. O sea, en cada iteración vamos a tener que presentar una nueva versión del software, etcétera, etcétera, porque es un software completamente distinto. Pues sí, o sea, se ha tenido en cuenta. O sea, cuando tú haces una nueva versión de este software, tienes que tener en cuenta los cambios principales. O sea, si te cambia completamente, digamos, lo que es el software y va a servir para otra cosa completamente distinta, tú igual tienes que volver a empezar desde cero, si es completamente distinta. Si te cambia algo sustancial o lo que sea, se hace una evaluación, digamos, de esa parte. O sea, no es como una vuelta a empezar todo el proceso, ni muchísimo menos, sino es evaluar qué van a suponer esos cambios, ¿no?, para el software y para el funcionamiento de este software. Y eso se hace, bueno, a través de los organismos de certificación que te lo evalúan. Pero con este software, digamos, evolutivo, que es que la nueva decisión clínica se basa en redes neuronales, en machine learning, etcétera, etcétera, que es un software que cambia por sí solo. Claro, que cambia por sí solo, sí, ya se o sea, estos softwares de los que hemos estado hablando, bueno, pues lo mismo que todo esto avanza, o sea, también tendrá que avanzar la evaluación. O sea, sí que se han planteado, o sea, a nivel europeo se están constantemente poniendo estas dudas sobre la mesa a ver qué hacemos con este tipo de cosas, ¿no? Porque desde luego que el mundo avanza mucho más rápido que la legislación y que la administración, ¿no? Está claro. Última pregunta. Esta legislación es bastante actual, es bastante nueva. Aquel software que ya está funcionando en hospitales, por ejemplo, y que hoy se consideraría producto sanitario, si ya está en uso y antes no era obligatorio, en este momento, ¿qué tendría que hacer el hospital o el servicio? Bueno, pues empezar todo el proceso. O sea, la legislación, esta directiva que he comentado, es del 93-94. O sea, desde el 93-94 se llegó. Otra cosa es que ya se haya cumplido o no. Y bueno, sería empezar el proceso, dependiendo de ver si es o no es verdaderamente, y ver qué clasificación tiene el producto para ver qué tipo de evaluación hay que hacer. Pero eso, cualquier duda que tengáis, nos lo podéis comentar, cualquier duda concreta. Muchas gracias, Verónica. Gracias también a todos los ponentes, Carlos, David, Alfonso, Nacho, Juan Fernando y Verónica, por la brillante exposición. De hecho, bueno, un ejemplo es el interés que han demostrado. La verdad es que no se han ido ellos en el tiempo de exposición, sino que realmente el tiempo se nos ha ido por las preguntas y es por el interés que habéis tenido con la sesión, que a mí parece que ha sido muy brillante. Muchas gracias y damos por finalizado.